al sitio web de Bootstrap. Es getbootstrap.com. Acá vamos a encontrar muchísima información, documentación y ejemplos de todo lo que se puede hacer con este framework. Vamos a ver cómo es que este trabaja. Este framework tiene la opción de ser instalado en una aplicación de Node o puede ser enlazado a través de un proceso o de un servicio que se llama JS Deliver, que nos permite obtener toda la información de los archivos JavaScript y CSS necesarios. Para ello, pues vamos a decirle Get Started y acá voy a encontrar toda la introducción y cómo hacemos para que nos funcione. Muy bien, nos dice que tiene un componente CSS y un componente de JavaScript. Y además, pues nos dice, existe un archivo que nos permite unir todo, se llama bundle, todo lo referente al JavaScript. ¿Por qué? Porque el Bootstrap necesita dos archivos principales, el Popper.js y el Bootstrap. Estos dos los podemos encontrar unidos en este bundle, aunque lo podemos hacer de manera independiente. Ya vamos a ver cómo lo haremos nosotros. Muy bien, además nos dice, miren, tenemos ya una plantilla inicial que nos va a servir. Muy bien, pues lo que hacemos es copiar este código y lo llevamos para un archivo que debo crear acá. Ya sabemos que a través del comando touch genero archivos. Voy a llamarlo index.html. Y acá lo tenemos ya. Lo abrimos y pegamos el código que trajimos del sitio web de Bootstrap. Muy bien, fíjense que acá me obtiene el CSS de Bootstrap y además me da una estructura donde me agrega el código de JavaScript mediante una opción 1, que es esa opción de bundle, ¿sí? Todo integrado en un solo archivo. Pues lo podemos dejar de esta manera. De igual forma voy a dejar esto acá documentado por si queremos probar los archivos independientes. Muy bien, vamos entonces a ver cómo es que esto está funcionando de entrada. Ya sabemos que al darle clic y decirle que nos lo abra en el Live Server, nos va a mostrar la interfaz gráfica. Vamos a ver. Acá tenemos nuestra interfaz gráfica con el mensaje Hello World. Vamos ahora a ver cómo podemos construir un formulario que sea estéticamente agradable, responsivo, es decir, que se nos adecue a todos los tamaños de pantallas desde donde veamos esa interfaz gráfica y de una manera muy rápida sin necesidad de escribir el código. Para ello vamos a regresar a la documentación de Bootstrap y dentro de esta parte de documentación, en los componentes, vamos a buscar el navbar, es decir, la barra de navegación. Acá tenemos muchas opciones donde pues podemos elegir entre una u otra dependiendo de nuestra necesidad. Yo voy a elegir la primera que aparece, es una que tiene bastantes elementos, tiene una lista desplegable, tiene un campo de búsqueda y tiene el botón respectivo. Muy bien, lo que voy a hacer es copiar este código y lo voy a llevar para nuestra interfaz gráfica. Acá lo voy a poner encima del mensaje H1 que tenemos. Muy bien, y lo voy a guardar. Si regreso a la interfaz gráfica, pues ya tengo acá, fíjense, una barra de navegación sin necesidad de haber escrito ni una línea de código. Solamente he tomado la documentación de Bootstrap. Ahora, necesito que esto no esté alineado hacia el rincón, es decir, que no se nos amplíe hasta el 100%. Entonces, pues puedo desde el código, sí, hacer un pequeño ajuste. Acá voy a agregar un div.container y al oprimir la tecla tabulador, el mismo Visual Studio Code me va a componer un div con la clase container. Vamos a definir este título 1 o H1 dentro de ese contenedor. Vamos a guardar y veremos el cambio dentro de la interfaz gráfica. Es decir, fíjense que me ha definido esto, alrededor de un 80% me va a tomar.
Esto lo vamos a ver ahora cómo se nos extiende un div o un elemento HTML a un 80% simplemente y me lo centra. Eso es lo bonito de esta parte. Si quisiésemos que la barra de navegación también se centrara, pues lo único que deberíamos hacer sería encerrar esa barra de navegación dentro de ese div contenedor. Guardamos y vamos nuevamente a la interfaz gráfica y ya la vemos debidamente centrada. Ven que tiene esta misma distancia acá que la parte derecha. Muy bien, esto ya nos da una muy buena impresión de la interfaz gráfica que estamos construyendo. Y no hemos escrito ni una línea de código con respecto a la barra de navegación. Lo único que hemos agregado es el contenedor. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es aprovechar una estructura de formulario. Un formulario que va a ir en esta sección y que nos va a permitir ingresar unos datos y validarlos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente desde esa misma documentación de Bootstrap tenemos una sección de forms y todo esto lo tenemos, el overview, el form control, los select, los checkboxes y radios. Todo esto ya lo hemos visto en el video anterior y en la documentación adicional de esta semana. Vamos a ir directamente a la parte final, que es la validación. Esta parte de validación me permite a mí obtener un código que me va a funcionar de una manera bastante interesante. Es decir, me carga un formulario y al hacer el envío del formulario me va a validar toda la información. ¿Cómo lo hace? Ahora les explicaré cada uno de los componentes que tiene este código. Vamos a analizarlo cada uno y vamos a personalizarlo. Vamos entonces a copiarlo acá y acá, en lugar de tener el título H1 llamado Hello World, pues voy a agregar el código que traigo desde la documentación del loopback. Muy bien, ya hemos guardado, vamos al navegador en nuestra interfaz gráfica y fíjense, ya tenemos un formulario debidamente construido con algunas opciones que podemos personalizar. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Pues analizar el código de cómo es que esto está construido. Voy a ir a la parte superior. Lo primero que voy a encontrar es la etiqueta form. Este form me va a contener una serie de campos de tipo input, como lo vamos a ver acá y acá y acá, es decir, ese form debe agrupar todos los inputs para poder realizar unos procesos con esos campos. Como ustedes ya lo han podido notar en la revisión de la documentación de HTML, el estándar que se maneja en la actualidad es el HTML5. Este HTML5 me realiza una validación específica de campos a través del atributo required. Sin embargo, para nosotros obtener el potencial de Bootstrap y generar esas validaciones que son bastante bonitas, pues lo que le debemos decir al formulario es no validate, de tal forma que este atributo lo que hace es bloquear esa validación propia del navegador y ejecutar la validación que viene integrada dentro del Bootstrap. Ahora les voy a explicar qué es cada uno de estos. Recuerdan que en la sección anterior les hablaba mucho de los div y que eran utilizados para que la interfaz gráfica fuera responsiva y que nos pudiésemos dividir algunas secciones. Muy bien, pues acá está. Pues vamos a analizar que cada div me pertenece a mí como una celda de una tabla. Le estoy diciendo que tendrá la clase columna, que es de tamaño medio y que va a ocupar 4 espacios. Es importante esta medida. Resulta que para el HTML en este tipo de frameworks, lo máximo que puedo tener de ancho a un elemento son 12 unidades. Eso quiere decir que esta columna me va a ocupar la tercera parte. 4 por 3, 12. Allí lo tenemos. Es decir, acá tengo la otra columna. Acá. Y acá también tengo otra columna, es decir, estas tres columnas me van a ocupar la primera fila de la interfaz gráfica, es decir, los primeros 12 espacios. Y si voy a la interfaz gráfica, me doy cuenta que estos tres primeros campos tienen una medida igual y me ocupan todo el ancho
del contenedor que tengo allí. Muy bien, ¿qué sucede si yo quisiese modificarlo? Es decir, realizarle unas medidas adicionales. Por ejemplo, que acá me mida 6 y que acá también me mida 6. Guardo y al cargar la interfaz gráfica me doy cuenta que tanto el first name o nombre y el last name o apellido me ocupan la primera fila. Lo podemos dejar así, de esta manera. Además de esto, pues lo que vamos a hacer es adecuar nuestro formulario para poder registrar una persona utilizando o consumiendo el web service de agregar personas que desarrollamos con Loopback. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya tenemos el nombre, los apellidos. Podemos revisar cómo es que está construido ese modelo. Y recordemos que está con el correo electrónico y el celular. Vamos a adecuar entonces esta interfaz gráfica para poder hacer el envío del formulario y que nos funcione perfectamente y registrando una nueva persona allá en ese servicio. Para ello debemos ir a nuestro código y acá lo que vamos a hacer simplemente es modificar los datos. Vamos a decirle acá, claro está, les voy a explicar acá qué es esta label. El label es una etiqueta para definir un texto. Me dice validation custom 1, pues le voy a decir validación nombre. Y este validación nombre debe coincidir con el identificador del campo de texto que él va a validar. Entonces vamos a tener acá, que no va a ser first name, sino nombres. Es un input de tipo texto, tiene la clase form control, no va a tener un valor predeterminado, ese lo vamos a agregar nosotros y va a ser requerido. Muy bien. Y también pues va a tener un mensaje, simplemente que acá ya no va a tener un valid feedback, sino que va a tener una opción de invalid feedback. Es decir, cuando no tenga o cuando no cumpla la validación, pues me va a mostrar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Este campo es requerido. Ahora, en la siguiente casilla, pues va a ser algo muy similar a esto. Yo ya decido si copio y pego este o simplemente modifico este de acá. Le voy a decir apellidos, validación. Bien, acá lo tenemos, apellidos, validación. Y acá le modificamos el last name por apellidos. Voy a tener también un input de tipo texto que no va a tener ningún valor predeterminado y va a ser requerido. Y cuando sea inválido, pues le voy a decir, acá puedo poner otro mensaje diferente. Los apellidos son obligatorios. Es decir, nosotros para cada campo podemos definir un mensaje personalizado dependiendo de lo que nosotros deseemos. Además, si quisiésemos, podríamos tener un mensaje para un feedback inválido y un mensaje para un feedback válido. Sin embargo, como lo vamos a ver ahora, cuando se nos pinte el borde de un campo de texto de color verde, pues eso ya por usabilidad y por lógica de las personas, pues nos va a decir o nos va a indicar que está correcto el dato que hemos ingresado allí. Muy bien, ahora vamos a continuar con este campo que es algo especial. Vamos a tener acá entonces validación correo. Este es el correo electrónico que nos va a ingresar el usuario. Bueno, pues vamos a decirle acá simplemente que va a ser un input de validación correo que está acá. Ok, algo importante acá. Vamos a tener un div adicional que es un input group. Un input group, ¿por qué? Porque tiene un icono de una arroba que está representado por un spam y un campo de texto que es un input de tipo texto que es requerido y pues pertenece a un grupo específico. Acá lo tenemos. Muy bien. Y vamos a tener también un feedback inválido. Pues le vamos a decir acá, por favor, ingrese un correo electrónico. Y de esta manera finalizamos esta sección
del correo electrónico o del usuario que va a utilizar. Simplemente le modificamos acá el mensaje que vamos a solicitar al usuario. Ahora, lo que nos hace falta es solicitar el número de celular. Para esto simplemente tenemos la misma estructura superior, un input de tipo texto, y vamos a decir acá validación celular. Y este debe ir acá en el ID, va a ser requerido y el mensaje cuando sea inválido debemos decirle que ingrese un número de celular. Y el resto pues ya lo podemos obviar, lo podemos eliminar porque no vamos a necesitar más datos adicionales. Ese sería nuestro formulario de inscripción. Aunque al final voy a tener un botón que está dentro de una columna que mide 12. Fíjense muy detalladamente esto acá. La sumatoria siempre nos va a dar 12. Acá es importante ver esto. Nosotros teníamos, por una parte, los nombres que nos aplican 6. Los apellidos también 6. El correo electrónico 4, pues acá lo podemos dejar en 8 y el número de celular en 4. Y ahí nos está sumando los 12 para que nos quede un formulario bastante estético. Y al final vamos a tener un botón que tiene unas clases específicas ya definidas dentro de Bootstrap para que el botón sea bien bonito. Y acá simplemente le vamos a decir registrarse. Muy bien, vamos a ver cómo se ve en la interfaz gráfica. ¿Qué nos haría falta acá? En la documentación de Bootstrap, al finalizar este código, encontramos una función específica de JavaScript, la cual nos va a servir para que se inicialice y se transforme todo lo que hemos hecho allí en el HTML. Lo que vamos a hacer es copiar este código y pegarlo acá dentro de nuestro HTML inicialmente para probarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, puede ser acá después de este div, dentro de una etiqueta script que simboliza un archivo JavaScript, es decir, podemos dejarle acá de tipo text JavaScript y dentro voy a pegar el código que traje de allá de la documentación. Vamos a revisar ahora cómo queda nuestra interfaz gráfica. Igual, pero si le hacemos clic al botón registrarse, vamos a ver lo que sucede. Se nos muestran los diferentes mensajes que estaban programados allí en el HTML. Voy a hacerle zoom a esto. Fíjense, este campo es requerido, los apellidos son obligatorios, por favor ingrese un correo electrónico e ingrese el número de celular. Ahora lo que vamos a hacer es llenar los datos correctamente. Vamos a decirle acá, José Marín, el correo electrónico vamos a definirlo como programación.web.missiontic.2022@gmail.com, que es nuestro correo que podremos revisar para verificar que se nos hubiese enviado la información correctamente. Y el celular vamos a definir un número acá. Muy bien. Al registrarse, pues él va a enviar la información. Pero, ¿qué vamos a hacer para el envío de información? En este momento no hemos consumido el web service de Loopback. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, pues allí sí vamos a tener que agregar un código JavaScript. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que deseo hacer es modificar esto. Es decir, no me gusta dejar código JavaScript dentro del mismo HTML, tal cual les mostré que no lo debíamos hacer dentro de nuestro CSS, pues acá tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Una nueva carpeta que se llame recursos. Y dentro de recursos vamos a crear un archivo que se llame funciones.js. Y allí lo que voy a hacer es pegar ese código nuevamente y ya está. ¿Cómo lo invocamos? Pues desde el index, en esta parte, vamos a decirle que vamos a importar un script de tipo text JavaScript y que tiene una ruta que apunta
a recursos al archivo funciones.js. Muy bien, acá ya lo tenemos. Ahora, es importante que ustedes sepan, y caigo en cuenta acá de esto, que para funcionar de esta manera, con este enlace específico, ustedes deben tener conexión a Internet. Si en algún momento no tienen conexión a Internet, lo que yo les recomiendo es que copien la dirección URL, la traigan al navegador, peguen esa dirección URL y él va a arrojar un código específico. A esto le pueden decir guardar como y guardan este archivo con el nombre bootstrapbundle.min.js. ¿Y ese archivo dónde lo van a guardar? Lo deben guardar dentro de la carpeta de recursos que hemos definido en nuestro Visual Studio Code. Es decir, en esta de acá. Y ya no van a invocar a la URL, sino que van a invocar a la carpeta recursos y al archivo bootstrap.bundle.min.js. Esto como recomendación para las personas que no tengan conectividad a Internet continuamente. Continuamos entonces. Ya tenemos nuestro código acá para poder realizar bien las validaciones. Ahora, lo que necesito hacer es dentro de estas mismas funciones, un evento que capture el envío del formulario y ejecute a través de un fetch el llamado a ese web service del loopback que me registra dentro de la base de datos. Esa función se va a llamar registrar persona. ¿Y esta función desde dónde será invocada? Pues va a ser invocada desde esta parte cuando el formulario sea válido. Es decir, si no es inválido, pues será válido y simplemente voy a llamar a registrar persona. Y me deberá mostrar un mensaje que diga todo está bien. Vamos a probarlo desde la interfaz gráfica. Vamos a tener acá nuestro botón de registrarse, vamos a darle clic y nos muestra los campos en rojo, es decir, que están con problemas. Voy a ingresarle acá unos datos. Y en este momento cumplo con todos los datos que me exige el formulario. Ahora le voy a decir registrarse y él me dice que todo está bien. Y en esa función de registrar persona, lo único que tengo que hacer es invocar a través de un fetch al servicio que tengo expuesto con loopback. Para ello debemos ir a nuestro código. Ahora, lo que debemos realizar es, dentro de nuestra función de registrar persona, invocar a ese servicio loopback que nos había servido como intermediario para, por una parte, guardar la información en la base de datos de MongoDB Atlas y además, cuando se registraba esa persona, se notificaba a través de correo electrónico por medio de la aplicación de notificación que se desarrolló en Python. Para ello, entonces, debemos inicializar esas aplicaciones. Lo primero que debemos hacer es poner en funcionamiento todo lo que teníamos en Python. Vamos a correr las variables de entorno y posteriormente lanzar este servidor Flask que queda por el puerto 5000 del localhost. Muy bien, ahora vamos al loopback. Dentro del proyecto de loopback necesitamos, recordemos, ejecutar ese controlador de persona en la función post de personas, que lo que hace es recibir los datos de una persona y almacenarlos en la base de datos a través del persona repository y posteriormente lo que hace es consumir ese servicio de Python para notificarle vía correo electrónico el usuario y la contraseña nueva que tiene esta persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con el comando npm start va a inicializarse este proyecto. Muy bien, ya está corriendo. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro código de la aplicación de registro para desarrollar la función fetch que se consumirá acá. Vamos ahora a hacer ese desarrollo.
¿Qué es lo primero que debemos hacer? Obtener la información de los campos de texto a través de los identificadores. Acá voy a hacer un pequeño ajuste. Lo voy a llamar txt nombres y al igual debo asignárselo al label. Por acá voy a tener txt apellidos y al igual debo copiarlo y pegarlo en el label. También voy a hacer lo mismo con el correo electrónico y con el campo de celular. Buen trabajo. Y ahora que tenemos esto, podremos inicializar esta función definiendo la captura de los valores de esos campos de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 4 variables. La primera, que se llame nombres, que va a ser igual al document, que corresponde al documento de HTML, y le pido que por favor haga un query selector. Ya esto lo habíamos hecho. Ahora lo vamos a hacer a través del elemento o del selector identificador, a través de ese símbolo numeral. Y le decimos que por favor vaya y tome el valor que tiene un campo de texto que tiene el identificador txt nombres. Y de esta manera le defino el valor. Esto lo voy a tener que repetir 4 veces para 4 variables diferentes. Apellidos, correo y celular. También voy a modificar los identificadores. Por acá lo tenemos, txt correo y finalmente txt celular, que corresponde a los ajustes que hice en el HTML. Seguidamente voy a realizar el envío de esta información al web service del loopback. ¿Cómo lo hago? Pues lo puedo hacer a través de una URL que voy a definir acá, let URL, que la voy a tomar como una string template, y esto me va a recibir la información donde en http localhost por el puerto 3000. Esta es la aplicación del loopback. ¿Cuál es el controlador? El controlador de personas. Y acá esto me lo recibe por método post. Entonces ya sé que un fetch lo debo hacer a través del método post, enviándole una información específica. Y él internamente me va a enviar la información directamente a lo que es el servidor o la aplicación de Python. Al igual acá, voy a tener que definir una variable datos que va a ser igual a un objeto. Y esta variable datos me va a contener la estructura del modelo que tengo en Loopback. Vamos a verlo. Dentro de Loopback encuentro el modelo de persona que tiene por una parte los nombres, luego tengo los apellidos, también tengo el correo y el celular. Regresamos entonces acá a nuestra aplicación de registro para definir nombres, que va a tomar la variable nombres que hemos definido en la parte de arriba. También tenemos apellidos, que va a tomar el valor de apellidos. Por otra parte tenemos correo, que toma el valor de correo. Y finalmente tenemos el celular, que va a tomar el valor de la variable celular. Ahora, ¿cómo realizamos nosotros el envío de esta información al loopback? Pues a través de la función fetch. Esta fetch, recordemos que se envía a una URL. Esa URL es la que tenemos acá ya definida, localhost por el puerto 3000 al controlador de personas. Y posteriormente le enviamos un objeto con toda la información de la request. Esta información tiene las siguientes características. Primero que todo, el método. Sabemos que el método debe ser post. Posteriormente, voy a tener el cuerpo. El cuerpo corresponde a los datos que he definido. Y finalmente voy a tener los headers. Esos headers corresponden al tipo de dato que yo voy a enviar y algunos otros datos que puedo enviar en los encabezados de la solicitud. En este caso, voy a decir que existe un content type o el tipo de contenido que corresponde a lo que es una application JSON, es decir, voy a enviar
una información en formato JSON. ¿Cuál información? La información que tengo almacenada en la variable datos. Al enviarlo, recordemos que puedo obtener una serie de información. Con el DEN voy a obtener una respuesta. Esa respuesta yo la puedo convertir a JSON. Al convertirla a JSON, podré obtener un error o una respuesta satisfactoria. Y acá lo que voy a hacer es obtener a través del DEN el mensaje que me devuelve el loopback. Y acá lo que voy a hacer es mostrar el mensaje que llega a través de la consola, haciendo esta instrucción. Muy bien, lo que nos queda pendiente es detener la ejecución del formulario a través de la función prevent default. Esto lo debemos hacer después de la función registrar persona. Vamos a probar en la interfaz gráfica cómo es que se nos muestra esto. Acá tenemos el formulario completo. Voy a llenarlo con datos personales para poder realizar el registro. Ya tenemos el formulario diligenciado. Vamos a realizar la prueba a través del botón registrarse. Pero antes voy a hacer la combinación de teclas Ctrl+Shift+I para revisar qué es lo que se nos va a mostrar por la consola de desarrollador. Vamos a hacer clic en registrarse. Nos muestra un error. Vamos a revisar qué es lo que sucede. Me dice que hay un token inesperado en la posición 1 del JSON. Es un error muy común y se refiere a la información que estamos enviando en el body. Acá no podemos enviar esta información en el formato JSON. Debemos enviarlo en una cadena de texto utilizando el json.stringify que me convierte en una cadena de texto la información que está en JSON. Ahora sí, vamos a ir a revisar nuevamente cómo es que va a funcionar esto. Se nos ha recargado la información y tiene los datos ya precargados. Vamos a hacer clic nuevamente en registrarse. Muy bien, ahora sí me muestra la información del nuevo registro que se ha almacenado tanto en base de datos y vamos a verificar que en el correo electrónico se cuente con el mensaje.